Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores o descreídos a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este acoge a los pecadores y come con ellos. Estamos considerando un pasaje de San Lucas, que es el evangelista de la misericordia. Y dentro de todo ese evangelio, este momento es considerado por algunos exégetas como el corazón del tercer evangelio. La gran joya, obviamente, ya es pues la pasión y la muerte, pero en este pasaje se juntan la predicación de San Lucas sobre la misericordia divina, que es el que tanto insiste en este aspecto del Señor, como también la insistencia de Jesús en llamar a la conversión. Nos muestra que la misión del Señor es invitar a los pecadores para que acojamos el perdón de Dios. También Lucas es discípulo de San Pablo, que será el que dirá, casi como poniéndose de rodillas: os lo suplico, dejaos reconciliar con Dios, reconciliaos con el Señor. Iniciativa de Dios misericordioso y acogida del hombre, estirar esa mano que el Padre extiende. Tú, Señor, no solo llamas a los pecadores, sino que nos buscas, sales a nuestro encuentro con tu misericordia, con tu perdón. Así lo vemos externamente en este comienzo, en esta introducción. Solía acercarse Jesús a todos los publicanos y a los pecadores. Los fariseos se escandalizan precisamente por esa acogida de descreídos, como la traducción, y además comer con ellos. Lucas presenta entonces ese panorama conflictivo de estos hombres que son como los adalides de la ley y de la santidad en la sociedad judía, criticando a Dios, a Jesús, por esa actitud abierta hacia los pecadores. Sabemos también que Mateo era un publicano, que era una profesión considerada pecaminosa, y era un discípulo suyo, evangelista además, y porque llegaba a ese extremo de compartir la mesa con ellos. Ese es el contexto en el que se pronuncian 3 parábolas sobre la misericordia de Dios, que dice Benedicto XVI: no quiere que se pierda ni siquiera uno de sus hijos, y su corazón rebosa de alegría cuando se convierte en pecador. Entonces es como una visión de conjunto de las 3 parábolas. San Lucas, a la hora de redactar su evangelio, toma pues materiales previos y los junta en un solo relato, 2 como pórticos, 2 pequeñas parábolas de entrada y una pues que es paradigmática de parábola de misericordia. Se refiere a 3 víctimas, a 3 personas con problemas. Una, un pastor que se le pierde una oveja. Otra, una mujer pobre que se le pierde una moneda. Y otro, un padre que se le pierde un hijo. El elemento común es que los 3 gozan porque encuentran lo perdido, que obviamente es una muestra de la alegría de Dios ante la conversión de sus hijos. Jesús les dijo esta parábola: ¿quién de ustedes que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Esta parábola también está en Mateo, pero de otra manera. Jesús recurre a ese símil del pastor, muy conocido del Antiguo Testamento, y que en otras ocasiones se aplicará a sí mismo. Él es el buen pastor. Un pastor desaprensivo podría pensar que la forma de actuar que retrata el Señor es imprudente, mejor cuidar las 99
y abandonar la que se descarrió, como de hecho algunos hacían. Sin embargo, tu lógica, Señor, es diferente. Para ti, cada alma cuenta, cada hijo tuyo ha valido tu sangre. El Señor no sabe de estadísticas, ni de riesgos, ni de mayorías. Tú y yo somos únicos, y por nosotros no solo deja su rebaño, su dehesa, sino que dio la vida. Oveja perdida, descarriada, perdida hasta que el pastor la encuentra. Y dice una cosa muy bonita, se la carga sobre los hombros. Cuando la carga, cuando la encuentra, algunos pastores lo que hacían era que le rompían la pierna para que no se volviera a perder, pues para que aprendiera. Jesús, en cambio, la carga sobre los hombros, esos hombros sobre los que cargará la cruz también. Y va y comparte con los amigos la alegría del encuentro. Habla de esa alegría que hay en el cielo cuando un pecador se convierte. Las siguientes dos parábolas son exclusivas de San Lucas. La segunda es sobre una dracma perdida, una moneda, equivalente a un denario, unos 33,000 pesos, bueno, un día de trabajo, 50, 60, de acuerdo con lo que la gente pague. Pero bueno, una persona pobre se le pierde, tenía 330,000 pesos y se le perdieron 33,000. Por ahí hace un tiempo un arqueólogo encontró una dracma, dice, encontré la dracma que se le había perdido a la mujer del Evangelio. Pues era una manera cómica de hablar de su descubrimiento. ¿Qué mujer que tiene 10 monedas y se le pierde una, no enciende una lámpara, barre la casa, busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas. El pastor va y habla con sus colegas, la mujer va y habla con sus vecinas y les dice, alégrense conmigo, encontré la moneda que se me había perdido. Vemos las tareas que se toma para encontrarlas, encender la lámpara, buscar la luz, barrer la casa. No es una espera pasiva. El Señor sale a buscarnos donde estemos, ¿no? Nos llama a que nos convirtamos y luego comparte la alegría del encuentro en el cielo con los ángeles. Como si esas dos parábolas fueran poco, Jesús concluye esta enseñanza con una parábola pues muy famosa, muy bonita, una obra de arte, una de las más bellas páginas en la historia de la humanidad, y también llamada la parábola del Padre Misericordioso, para poner énfasis en la actitud del principal protagonista del relato. Comienza con un acto de rebeldía de su hijo más pequeño, que le dice, Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. Es un reclamo injusto, una verdadera ofensa, porque si uno lo ve desde el punto de vista psicoanalítico es un poco ahí como que lo quiere cortar con él, matarlo. No tenía ningún derecho, pero es como si quisiera adelantar la muerte del padre. Exige lo que no se ha ganado. En última instancia no quiere nada con su padre, solo disfrutar de sus bienes. Rechaza la filiación, pretende la anarquía, ocupar el puesto del papá y que éste desaparezca. Por una acción como esa merecería un buen castigo, incluso la expulsión de la casa paterna. Sin embargo, el ofendido responde con mansedumbre, con humildad, con generosidad, con magnanimidad. Le entrega sus posesiones. Le permite ejercer la libertad, aunque sea de modo injusto. Sabe ser un buen padre, ¿no? Por un hijo, por la libertad de su hijo, se echa a perder sus posesiones materiales. Permite la muerte del hijo para que resucite. El padre les repartió los bienes, dice el Evangelio. ¿Qué haría después aquel padre traicionado? A partir de su comportamiento podemos sospechar que intentaría ganarse a su hijo, como hizo Jesús con Judas en la última cena, tratando de evitarle ese mal rato posterior, la muerte espiritual a la que se estaba abocando con esa decisión. Y sigue diciendo Jesús que no muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano. Se apartó de su hogar, puso tierra por medio,
Se alejó de sus compromisos, de todo lo que le pudiera recordar el origen del patrimonio de que disponía. San Agustín dice que ese país lejano es el olvido de Dios, la lejanía de Dios. Qué mal se está lejos de Dios. Y Benedicto XVI, que dice, el alejamiento interior, la separación, la ruptura de la relación, es romper con su imagen, con su filiación. San José María dice que es como desconocer la verdad más íntima. Cuando uno rompe con Dios, está rompiendo consigo mismo. Es lo del demonio, ¿no? Ahorita hablábamos en la tertulia sobre el pecado original, ¿no? Se esconden porque han cortado con el original de esa imagen que llevan en su alma y en su cuerpo. En esa excomunión que él creía disfrutar, dice el Evangelio que derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Derrochó las sustancias, es la palabra original. Derrochó su naturaleza, derrochó lo que él era. No es unas monedas lo que está derrochando. Está derrochando su nexo, ¿no? Su filiación. Pensaría que esa sí era vida la que se merecía en lugar de la aparente esclavitud que padecía en casa de su padre. Derrochó su fortuna. Cuando lo había gastado todo, Benedicto XVI explica que esta expresión puede traducirse como que el hijo pródigo dilapidó su naturaleza, viviendo sin dominio de sí, se desperdició a sí mismo, lo gastó todo. Vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Las sensaciones físicas que narra la parábola son una imagen de las consecuencias del pecado: hambre, ansiedad, vacío. Y entonces pues vemos cómo tras malgastar la herencia y al verse sin medios económicos, pues acudiría a sus compañeros de parranda que le fueron dando la espalda uno tras otro. Quizá el menos insensato de todos le conseguiría un trabajo, lo recomendaría para que fuera criador de marranos. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Este hombre era rico, había vivido como un príncipe en casa de su padre, ahora se veía como el más miserable de los obreros, apacentando puercos. Acordémonos que eran y siguen siendo los animales impuros por antonomasia del pueblo judío. O sea que este hombre quedaba por debajo del nivel de los cochinos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada, ni se atrevía a robarla. El que se había emancipado por afán de libertinaje termina esclavizado, peor que un cerdo. Cambió la libertad de vivir bajo el amor del Padre por la opresión de las propias miserias. Tú, Señor, nos enseñas con esta parábola, de esta manera tan gráfica, en qué consiste el pecado. Aversio a Deo et conversio ad creaturas, dice pues la tradición. Apartarse, ofender a Dios, darle la espalda a ese Padre que nos lo dio todo y convertirnos a las criaturas. Derrochar el tesoro de la gracia a cambio de una bagatela. Destruir la imagen de Dios en nuestra alma, romper nuestra relación con Él, a bajarnos al nivel más abyecto posible. Eso es el pecado. Es lo que vemos en el hijo pródigo, cuidando cerdos, queriendo saciar su hambre con el alimento de un cerdo y no pudiendo ni siquiera eso, una algarroba. Señor, ayúdanos a ver cada vez con más claridad la maldad del pecado. Meditarlo nos ayuda, porque cuando el diablo nos pone la tentación nos parece pues que fuera el paraíso terrenal, todo lo contrario. Sobre todo cuando los cantos de sirena de las tentaciones nos hagan creer que es preferible malgastar la fortuna de tu amor, de tu filiación, de tu imagen. Pero en medio de la descripción de ese triste proceso del pecado de ese joven, pródigo en errores, tú, Señor, nos muestras cuál debe ser nuestra actitud cuando nos reconozcamos en su figura.
Cuando veamos que también nosotros le hemos fallado a nuestro Padre, cuando veamos que hemos despilfarrado la herencia. Recapacitando, la primera idea, recapacitar, volver a pensar. Porque una de las cosas que uno comete en un pecado es perder la cabeza. Recapacitando, entonces, se dijo, puro sentido común, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre viven con abundancia de pan, mientras yo aquí muero de hambre? Recapacita, descubre la dignidad de hijo que había perdido con su iniquidad. Reconoce que la verdadera libertad entraña esa apertura a la relación, al don, al recibir, al servicio, y también se manifiesta en la obediencia. Recapacitar, caer en la cuenta de nuestros errores, hacer examen de conciencia, reconocerlos con humildad. Segundo punto, examinarse y darse cuenta, reconocerse pecador, reconocerse culpable. Si antes hemos descrito la maldad de los actos de este muchacho, ahora podemos apreciar su valentía para reflexionar y para reconocer que se había equivocado. Desde luego influyó la crisis económica en la que se encontraba, también Dios se sirve de esas cosas, de los sufrimientos, pues para llevarlo a uno al buen camino, para reconocer que se había equivocado. Pero al menos tuvo el coraje de convertirse, de formular un acto de contrición. Fíjate que vamos dando los pasos de la penitencia, examen de conciencia, contrición de corazón. Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Estos días escuchaba una anécdota de un sacerdote amigo que iba con un taxista y hablándole de Dios y hablándole de la confesión y del pecado, y entonces el taxista le dijo, no, yo no me confieso desde hace muchos años. Ay, ¿eso por qué? Porque yo nunca peco. Claro, que no se lo quitaba encima, ¿no? Y entonces aquel sacerdote que tenía pues mucha experiencia pastoral le sacó una agenda y le dijo, le voy a pedir un favor. ¿Cuál? Regáleme un autógrafo. Usted es un hombre excepcional. Nunca había visto yo a alguien que no pecaba. Por favor, firme el autógrafo. Entonces el otro se rió y tal, al final terminó confesándose y trayendo a la esposa a confesarse también. Pero es difícil decir, reconozco que he pecado. Más fácil entonces inventarse cualquier tipo de subterfugios para huir del perdón. Este hombre en cambio dice, me levantaré, acto de contrición y propósito de enmienda. Voy a ir y le voy a pedir el perdón. Le diré, he pecado. Un propósito de enmienda que no se quedó en veremos, sino que fue realizado prontamente. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Un hombre prudente, ¿no? Después de haber metido tanto la pata, de haber sido tan imprudente, fue prudente decir, bueno, lo voy a hacer. Darse cuenta ya es algo, pedir perdón, pues, o arrepentirse es otro, sacar el propósito es importante, pero cumplir lo que uno promete o lo que se propone a veces es muy difícil. Y entonces ya me confesaré. Bueno, ya es un paso grande, pero ese ya me confesaré pueden pasar años y sacándole uno el cuerpo. Bueno, en nuestro caso seguramente no serán años, serán semanas, días, o pronto algún mes. Vamos sacando propósitos de la confesión, de la meditación de esta parábola para decir, Señor, levantarme pronto, salir corriendo. Si tenemos la desgracia de tocar el violón, que no tiene por qué suceder, salir corriendo a pedir perdón, todas las veces que haga falta. También nosotros nos equivocamos, le fallamos a nuestro Padre Dios, pero quizá nos falta esa humildad, esa audacia que tuvo este hijo pródigo para reconocer los errores. Humildad para decir que pecamos, que no merecemos llamarnos hijos suyos. Es más fácil burlarse, inventarse excusas, dilatar indefinidamente la conversión, el regreso a la casa del Padre. Qué bueno sería que en este mismo instante tomáramos esa decisión de acudir de nuevo a los brazos de nuestro Padre Dios que nos espera en ese sacramento de la alegría, en ese sacramento de la misericordia que es la confesión sacramental. Y a ese propósito tiende el final de la parábola, que dirige la atención ya no al muchacho arrepentido, que siempre se ha llevado al protagonismo habitualmente, pero que
En estas últimas décadas los exegetas le están dando más importancia al papá y por eso también pues como parte de la presentación para captar la atención del público, pues llamamos la parábola del Padre Misericordioso, la del Hijo pródigo en errores, pero la del Padre pródigo en misericordia. El verdadero protagonista de la parábola no es ese paquete que se gastó la mitad de la posesión de la familia, sino este padre que lo deja perder, que sabe que se va a echar a perder la plata, pero no le importa, lo que le importa es el hijo. Estos días veía una película de un negocio por ahí, no voy a decir cuál para no meter aquí cosas humanas, pero en el por medio había una cláusula de 30 millones de euros hace 20 años. Y entonces el señor que está negociando le dice al personaje, es que a mí no me interesan los 30 millones de euros, me interesas tú. Y entonces esta persona termina diciendo que sí, y bueno, y entonces cambia de equipo y se va a triunfar al equipo nuevo, no voy a decir cuál es. Pero pues eso nos dice el Señor, a mí no me interesan los millones de euros, me interesas tú. Me interesas tú libre, me interesas tú experimentado, me interesas tú arrepentido, conociéndote, sabiendo cuál es el camino del mal y cuál es el camino del bien. Y entonces dice que, claro, este señor era un señor, un patriarca, ¿no? Un hombre noble, un hombre ya entrado en años, solemne. Sin embargo, dice el Evangelio que cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas. Esta palabra de conmoverse las entrañas aparece en muchas ocasiones hablando de la misericordia de Dios, que se conmueve con nuestra contrición. Y echando a correr, se imagina uno el viejito corriendo por la alegría de ir a abrazar a su hijo. Se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Qué maravilla, ¿no? ¿Te imaginas esa escena? Un padre ofendido, un padre al que le han quitado una buena parte de sus posesiones, pero feliz porque aquel hijo ha vuelto, aquel hijo había muerto y ha resucitado. Parece como si estuviera todos los días mirando hacia el camino de regreso, esperando la llegada de su hijo traidor. Por eso es por lo que también se llama esta parábola la parábola del Padre Misericordioso, porque apenas lo distinguió en la lejanía, se le conmovieron las entrañas. Esto solo lo entiende un padre, ¿no? Lo que se experimenta con la resurrección de un hijo. Su corazón se enterneció. No tuvo en cuenta las normas sociales que mandan a un anciano conservar modales serios, lentos, parsimoniosos, sino que salió echando a correr a su encuentro. Si eres tú, Señor, con nosotros, echas a correr por encontrarnos. No tuvo en cuenta la merma de la hacienda, la que ese hijo le había obligado con su conducta necia. No le sacó en cara las dificultades que había padecido desde que se había marchado. No le hizo ver cuánto se había envejecido desde su partida. Solo pensó en la alegría de recuperarlo. Se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Es una figura del gozo que hay en el cielo cada vez que un pecador se convierte. Cuando somos humildes y reconocemos nuestras faltas, pidiendo perdón en ese sacramento de la reconciliación. Me acuerdo de un sacerdote que ya falleció hace buenos años, siendo muy joven. Con unos 50 años le dio un cáncer y pues se murió, cáncer cerebral. Y entonces me cuentan que cuando se confesaban con él así, esas confesiones de mucho tiempo, le decía, en este momento hay una gran alegría en el cielo. Pues, y es verdad, uno está muerto de la vergüenza pues de todo lo que ha dicho, y aquel sacerdote le hacía ver que lo importante es que está como el pastor aquel de la parábola, como la mujer que encontró la dracma, como el padre del hijo pródigo, feliz, la alegría del cielo, porque aquel hijo estaba muerto y ha resucitado. San José María, comentando este pasaje en Es Cristo que pasa, dice que la vida humana es en cierto modo un constante volver hacia la casa de nuestro Padre. Así lo dice también San Juan Pablo II, que la vida cristiana es vivir in statu conversiones, convirtiéndose permanentemente. Volver mediante la contrición, la conversión del corazón que supone el deseo de cambiar, la decisión firme de mejorar nuestra vida y que por tanto se manifiesta en obras de sacrificio y de entrega.
Vamos sacando propósitos nosotros, ¿verdad?, para nuestra vida espiritual. Huir de las ocasiones, desde luego. Ojalá no tener que dilapidar la fortuna de nuestro Padre y no cometer ningún pecado. Pero sobre todo crecer en contrición, amar mucho a Dios, crecer en actos de amor, en prácticas de piedad, en oración, en sacramentos, en obras de misericordia con los demás, en santificación del trabajo, apasionarnos con el amor de Dios. Estos días me conseguí un libro que me han recomendado, todavía no lo he empezado, pero habla de esto, ¿no?, de la fidelidad, que no es simplemente un perseverar ahí haciéndolo de siempre, sino apasionarse con lo que se hace, ¿no? De tal modo que la vida cristiana no es no pecar, la vida cristiana es amar cada vez más a Dios. El deseo de cambiar, la decisión firme de mejorar nuestra vida, las obras de sacrificio y de entrega. Vamos sacando propósitos. ¿Qué me aparta a mí de Dios? ¿Qué actos, qué costumbres, qué hábitos, qué vicios, qué compañías no me convienen? Pues para decir sencillamente, pues lo dejo, porque no me interesa. Lo que me aparte de ti, Señor, apártalo tú de mí. Volver hacia la casa del Padre por medio de ese sacramento del perdón en el que al confesar nuestros pecados nos revestimos de Cristo, como dice San Pablo, y nos hacemos así hermanos suyos, miembros de la familia de Dios. Dios nos espera, como el Padre de la parábola, extendidos los brazos, aunque no lo merezcamos. No importa nuestra deuda. Entre más grande, más amor tiene Dios. Como en el caso del hijo pródigo, hace falta solo que abramos el corazón, que tengamos añoranza del hogar de nuestro Padre, que nos maravillemos y nos alegremos ante el don que Dios nos hace de poder llamarnos y de ser, a pesar de tanta falta de correspondencia de nuestra parte, verdaderamente hijos suyos. La alegría del Padre por el regreso del Hijo es desbordante, contagiosa. Dijo a sus criados: saquen enseguida la mejor túnica y vístansela. Pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Con esto se entiende que con el traje y las sandalias lo restablece en su dignidad. Esto lo retrata muy bien Rembrandt en su cuadro El regreso del hijo pródigo, que se pone un padre con una mano gorda, tal de hombre, y una mano femenina, que es un padre que a la vez es madre, y aquel hijo que aparece con un zapato sucio y el otro bueno, porque ha vuelto a ser hijo. Está restituido en su condición de hijo, en sus derechos. Por eso el anillo también. Traed el ternero cebado y sacrificadlo. Comamos, celebremos un banquete. También contrata músicos, como si fuera poco, ¿no? Porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. El catecismo glosa esta actitud diciendo que el mejor vestido, el anillo, el banquete de fiesta son símbolos de la nueva vida, la vida pura, digna, llena de alegría, que es la vida del hombre que vuelve a Dios y al seno de su familia, que es la Iglesia. Solo el corazón de Cristo, que conoce las profundidades del amor de su Padre, pudo revelarnos el abismo de su misericordia de una manera tan llena de simplicidad y de belleza. Sí, es Dios que nos abre su intimidad, Jesús que nos muestra cómo es el corazón del Padre. Por eso esta parábola es tan socorrida y gusta tanto y es tan rica. Pues podríamos aquí seguir dándole vueltas, podríamos predicar un retiro entero. Puede ser tarea para la semana, ¿no? Darle vueltas a esta belleza de la misericordia divina, del amor que tiene por nosotros. Ver que está encuadernada o empastada con esas dos previas, ¿no? del pastor y de la moneda perdida. Nos muestra esa alegría de Dios, ese gozo que se comparte en el cielo por cada hijo suyo que se convierte. Y luego no termina aquí, sigue el hijo mayor que al sentir el alboroto causado por la celebración del retorno se queja ante su padre, porque a él no le había dejado matar un cabrito, cuando el padre le da a entender que lo hubiera podido matar, todos los cabritos son de él, ¿no? Pero no celebraba, ¿no? Su vida no era una fiesta, no se daba cuenta la maravilla que es estar con Dios, que es ser hijo de Dios. Se comparaba con el otro que estaba gozándose, dilapidando la sustancia, la herencia.
Hijo, tú siempre estás conmigo, le dice el papá. Todo lo mío es tuyo. Aprende de mí. Lo más grande que tengo no son las vacas, no es la casa, no son las hectáreas. Es este corazón misericordioso. Aprende a perdonar. Acoge en tu corazón a tu hermano. Es lo que le viene a decir. Este hermano tuyo estaba muerto, ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Este pasaje suele pasar inadvertido porque ya se va acabando el tiempo de la meditación, porque el otro es tan bonito. Pero es muy interesante. Es un hijo egoísta que no entendió la riqueza de estar siempre con su padre. Es como la nota discordante. No quiere compartir la alegría por el regreso. No quiere vivir en comunión con su hermano. No perdona. Es un símbolo de esos escribas y fariseos con los que comenzábamos el relato, a los cuales el Señor les estaba dando en primer lugar el sermón. Los destinatarios principales de la parábola. Todo lo mío es tuyo. También el amor misericordioso. Aprende de mí a perdonar, como perdonó Moisés al pueblo pecador en la primera lectura del Éxodo, como perdonó Dios a San Pablo con su llamada al apostolado, como vemos en la segunda lectura de Timoteo. Como decía don Javier Echevarría en una carta muy bonita, el hijo menor quiso una libertad sin obediencia y el hijo mayor vivió la obediencia pero sin libertad. Mira cuántos años hace que te sirvo sin desobedecer nunca una orden tuya. Juan Pablo II decía que debíamos vernos retratados no solo en el hijo pródigo, sino también en el hijo mayor, que no entendió la bondad del Padre. El hombre, todo hombre es también este hermano mayor. El egoísmo lo hace ser celoso, le endurece el corazón, lo ciega y lo hace cerrarse a los demás y a Dios. Le enojan, le irritan la benignidad y la misericordia del Padre. La felicidad del hermano encontrado no tiene para él sentido, le da un sabor amargo. También él se tiene que convertir para reconciliarse. Bueno, como parte de esa reconciliación está el sacramento de la penitencia, que es del que hemos hablado, y la Eucaristía, que es ese banquete de fiesta que el Padre Misericordioso dispone para sus hijos reconciliados con Él y con sus hermanos. Pidámosle a Dios entonces, por intercesión de la Virgen Santísima, que cada misa nos comprometa en la decisión de convertirnos, de volver a la casa del Padre como el Hijo pródigo y de reconciliarnos también con aquellos a los que, por causa de nuestra soberbia, no terminamos de comprender. De ese modo, con el corazón purificado, podremos ser apóstoles de la misericordia de Dios. Animaremos a nuestros seres queridos, parientes, amigos, compañeros, a que ellos también experimenten ese abrazo paternal del Padre, del Señor en el sacramento de la reconciliación, para volver al banquete de la Eucaristía, sacramento de unidad y vínculo de caridad. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.